Hola, yo soy Estefanía Arias Conde. Voy a presentar este estudio sobre el uso del lenguaje en el entorno laboral con perspectiva de género para la asignatura Lengua, Estilos de Comunicación y Género del Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. El objetivo principal de este estudio es analizar el corpus sociolingüístico del español hablado en el ámbito laboral, en este caso en el sector de la ingeniería de telecomunicación. Este está tradicionalmente masculinizado. Las profesiones relativas al mismo tradicionalmente eran ejercidas por hombres. La llegada del acceso a las nuevas tecnologías en el mundo occidental ha empezado a despertar el interés en las mujeres en este tipo de industrias, incluso ha conseguido que poco a poco el estereotipo masculino asociado a la ingeniería de telecomunicación se vaya desvaneciendo lentamente. La población que se ha entrevistado consta de 10 personas, son 5 hombres y 5 mujeres, tienen entre 25 y 45 años y excepto una persona son hispanohablantes. La 10ª persona tiene como lengua materna el gallego y todos ejercen la profesión comentada. Para llevar a cabo el estudio se ha elaborado una encuesta de 12 preguntas en formato Word que estas 5 mujeres y estos 5 hombres han respondido manualmente y me la han remitido a mí. El procesado de las mismas se lleva a cabo con la herramienta Excel, con la cual se elaboran las gráficas y se analizan los datos, haciendo principalmente uso de la herramienta de tabla dinámica para facilitar el análisis y el seguimiento del estudio. Esta encuesta busca concretar diferencias entre los estudiados posibles feminolecto y masculinolecto dentro del ámbito laboral comentado. Por ello, la mayor parte de las preguntas tratan de reflejar escenarios realistas en este ámbito. El primer ejercicio planteado cuestiona a los distintos participantes sobre las características personales de los personajes que protagonizan este diálogo. El primero de ellos utiliza órdenes de forma imperativa, muestra desinterés por el aspecto de un informe que solicita al personaje B, que participa de forma indirecta en la conversación y acatando las órdenes planteadas por el personaje A. Se observa en la gráfica adjunta en esta slide que la mayoría de las personas encuestadas asocian al personaje A con un papel, con un rol de jefe. Solo una de las personas entrevistadas, que ha sido una mujer menor de 30 años, la asocia con una mujer. Sin embargo, no la identifica con el rol de jefe, sí con el de mujer, pero no con el de la jerarquía superior dentro del ámbito laboral. Con este primer análisis puede intuirse que las personas encuestadas asocian el uso del imperativo a los profesionales posicionados en la cúspide de la pirámide jerárquica dentro de la empresa privada. Sin embargo, esta asignación de género masculino no parece estar tan ligada al lenguaje, ya que el personaje B, con un carácter más sumiso, un lenguaje diferente, ha sido también identificado como hombre y no como mujer. Por lo tanto, se contradice con algunas diferencias textuales planteadas por Lidia en 1937, haciendo referencia a algunos de las autoras y autores estudiados, o con García Moutón en 1999, que ligaban el uso lingüístico con los estereotipos que se habían perpetuado a través de los roles sociales y que se asocian tradicionalmente con el comportamiento sumiso de las mujeres y la toma de control por parte de los hombres. También es necesario subrayar la coincidencia con la afirmación de Irene Lozano en 1995 con la asignación del personaje B al género hombre.
Esta autora explicaba que las mujeres, cuando son subordinadas en el ámbito laboral, no son tratadas con un lenguaje formal, sino con una actitud de confianza y un lenguaje informal. En este caso, en este diálogo, el personaje A no denota este trato de confianza con el personaje B. Se puede sospechar que los participantes eh, asocian el puesto de jefe a un hombre, probablemente por el hecho de tener más referentes jefes que jefas. Por esto, al trasladar el diálogo replicado del ámbito profesional directamente a este tipo de actitud, la asocian a jefes y por tanto a hombres. Sin duda, esta experiencia deja entrever que, a pesar de los rangos concretos comentados previamente, no coinciden con la perpetuación de estereotipos que explicaban los autores que se han mencionado, pero sin embargo sí reflejan que hay roles tradicionales sociales que siguen vigentes. La segunda y tercera pregunta planteada tiene como objetivo identificar qué tipo de mandato es el utilizado por las personas entrevistadas dentro del entorno laboral, pero también en el entorno personal. Se intenta hallar la correlación entre sus respuestas y los roles identificados en el primer ejercicio y en los posteriores. Para ello se procede a preguntarles explícitamente por el estilo utilizado. Se puede observar en las gráficas que tanto hombres como mujeres han afirmado utilizar el mandato indirecto en el ámbito laboral. Por otro lado, en el ámbito personal, la mayoría de la gente también utiliza este tipo de mandato, exceptuando las dos personas más jóvenes que afirman utilizar el imperativo para comunicarse fuera del entorno laboral. García, Tannen y Haverkey señalaban que el uso de las formas indirectas es característico del feminolecto, en oposición al discurso claro y directo de los hombres. Sin embargo, en el resultado a estas preguntas, en las respuestas analizadas, se demuestra que existe un condicionante de tipo contextual y que también muestra independencia del género. Todas las personas que han respondido a esta pregunta son trabajadores y trabajadoras técnicas que se sitúan en posiciones de bajo rango, sin responsabilidades dentro de la jerarquía de la empresa privada. Además, tal y como se ha observado en la pregunta anterior, asocian el uso del condicional a puestos de trabajos inferiores y consideran las respuestas a estas preguntas como trabajadores de rango inferior. El cuarto ejercicio ideado para esta encuesta tiene como objetivo, a través de la exposición de un diálogo, verificar que, tal y como explicaban Aebischer y Tannen, los usos de distintos patrones de comunicación por hombres y mujeres pueden desembocar en malos entendidos. En el diálogo, el primer personaje hace una propuesta de viaje en modo indirecto y, ante la negativa del otro interlocutor, toma una decisión que es interpretada por el segundo como un rechazo y una ofensa, concluyendo con una increpación al personaje que toma la actitud de proponer. Según las personas entrevistadas, el personaje A se corresponde con una actitud conciliadora y así lo demuestran respondiendo el 56% de las personas cuestionadas. Lo asocian directamente a los hombres y así se puede ver en la gráfica de pastel adjunta. Por otro lado, en las gráficas también se observa que la reacción que genera el personaje A al comunicarse con el personaje B es la desconfianza,
y también se asocia a los hombres. No todos los participantes confirman con sus respuestas las explicaciones de Avisher y Tannen, pero con los resultados recopilados sí queda constancia de una posible tendencia de mal entendimiento debido al uso de ciertas formas de comunicación tradicionalmente utilizadas entre hombres y mujeres. La quinta parte de la encuesta pretende de nuevo identificar formas lingüísticas, características de los posibles sexolectos planteados. Para ello se han expuesto, por un lado, oraciones con algunas de las características que autores como García Mouton reconocen como propias del feminolecto. Algunas de ellas son la citación de detalles, formas hiperbólicas, superlativas, el uso reiterado del diminutivo. Por otro lado, se presentan oraciones con elementos que, según el autor que citaba hace unos segundos, son característicos del masculinolecto. Por ejemplo, el uso de tacos vacíos de significado o las formas imperativas que ya se han analizado en ejercicios anteriores. En las gráficas se localizan algunas de las características comentadas y reconocidas en muchos casos como identificadoras de un sexo u otro. Con diferencia, las frases hostia, esta prueba es cojonuda o similares son asignadas a varones. Los tacos, tal y como se muestra en las gráficas de pastel adjunta, es asignada con mayoría diferencial a hombres. Sin embargo, características como la especificación, interés o puesta de foco en detalles, no presentan una diferenciación significativa en comparación con la anterior. No obstante, son reconocidas como propias de mujeres en más ocasiones. Cabe señalar que en el análisis de ejercicios previos se identificaba que las personas encuestadas no reconocían el mandato indirecto como forma lingüística propia de las mujeres, tal y como afirman los defensores de la existencia del feminolecto. Sin embargo, en este ejercicio, compuesto por frases extraídas de escenarios reales, se reconoce esta forma como una estructura mucho más presente en el discurso femenino que en el masculino. A pesar de esto, la diferencia en la asignación no es tan notable como en el caso del uso de los tacos. Ni siquiera se equipara al caso del uso de detalles. Esta es solo de un 6%. La última etapa de la encuesta engloba las preguntas de las 6 a la 12. Se centra en la afirmación de sentencias que recojan de manera explícita los aspectos reconocidos en los diálogos y ejercicios expuestos en la primera parte. Estas frases son reconocidas en mayor o menor grado como pertenecientes a un sexolecto u otro y se extraen del estudio de María Ángeles Calero Fernández, Percepción social de los sexolectos. El análisis para esta última parte se basa en la identificación de cuántas de las mujeres encuestadas y cuántos hombres están de acuerdo o no con las sentencias establecidas. Cabe señalar en este estudio que la mayoría de mujeres encuestadas afirman que no hablan más tiempo que los hombres. Gran parte de los encuestados lo reafirman. Las mujeres siguen teniendo menos voz que los hombres en muchos ámbitos. Una mayoría no significativa, el 60%, afirma que las mujeres se centran en dar más detalles que los hombres en las interrelaciones personales, tal y como afirman los teóricos previamente mencionados. El otro 40% no cree que esto suceda así. Por otro lado, la mayoría absoluta de hombres afirma que ellos solo se centran en el intercambio de información. Las mujeres, sin embargo, lo niegan. Probablemente esto se dé en conversaciones mixtas y se lleven a cabo con este objetivo, tal y como señala Mulat en 1989. Por su parte, Morgenthaler, en 1990, plantea que las mujeres interactúan no solo para obtener información objetiva, sino para familiarizarse con el interlocutor, obteniendo información de forma indirecta no contenida en los mensajes transmitidos. Es por ello que si las mujeres encuestadas adquieren esa actitud en las interrelaciones personales, no identifiquen el comportamiento señalado en la encuesta por parte de los varones a los que interpelan. Tradicionalmente, según García Meseguer, los tacos están más normalizados en el discurso masculino que en el femenino.
Sin embargo, de forma general, se consideran característicos de la maleducación. En el ejercicio anterior se reconocía que efectivamente eran estos más probables de ser asociados a los hombres que a las mujeres. Como antítesis a esta conclusión, este ejercicio refleja que las mujeres son percibidas como más educadas que los varones. Sin embargo, como señalan las oraciones segunda y tercera, junto a los resultados obtenidos respecto a estas, no excluye a las mujeres de usar tacos ni a los hombres de preocuparse de las formas en las que se dirige a sus compañeros. Tras haber realizado este estudio, no puede concluirse la verificación de la existencia de sexolectos debido al bajo número de muestras analizadas y el bajo número de participantes. Sin embargo, sí pueden percibirse ciertas tendencias en el uso del lenguaje. Es necesario señalar el avance en el uso cortés de los mandatos indirectos en el entorno laboral por parte no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Esto normaliza una situación que fuera de este ámbito no sucede. Tradicionalmente, la sociedad patriarcal presenta privilegios de los hombres por encima de las mujeres y ha moldeado el lenguaje para así hacérselo constar a las mismas. Uno de esos comportamientos lingüísticos es el mandato imperativo, que conforme avanza la sociedad va perdiendo fuerza y va resignificándose y utilizándose en entornos informales y de confianza tanto por hombres como por mujeres. También es necesario resaltar las tendencias relativas a la interpelación de las mujeres y los hombres en las interrelaciones personales. Existe una tendencia de las mujeres a ofrecer detalles en sus conversaciones e intentar conseguirlos de sus interlocutores. Sin embargo, los varones se centran en el intercambio de información directa sin incurrir en el detallado.